La Edad Media, un periodo histórico que se extiende desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el Renacimiento, una época de grandes cambios y transformaciones en la cultura y la educación europea. La educación de la nobleza en la Edad Media era un proceso complejo y distinto al de los campesinos o la clase baja. Se enfocaba en formar guerreros, líderes y administradores. Los niños nobles aprendían las primeras letras y conocimientos básicos en casa. Sus padres o tutores les enseñaban lectura, escritura, religión y moral. A partir de los 7 u 8 años, los niños nobles se trasladaban a la corte de un señor o rey. Allí recibían una educación mucho más completa. Incluían artes marciales que eran muy esencial para la defensa y el ataque. Aprendían a usar armas, montar a caballo, luchar y a cazar. Se les enseñaba a comportarse en la corte, a cómo hablar, a cómo vestir y a cómo tratar a los demás. Aprendían a administrar sus propiedades, a negociar, a manejar dinero y a gobernar. La religión era un pilar fundamental de la educación. Se aprendían las escrituras, la doctrina cristiana y los valores morales. La educación de la nobleza era práctica. Los niños aprendían observando a sus mayores, participando en guerras, torneos y eventos sociales. Los jóvenes nobles aprendían sobre la caballería, estrategia militar, religión, arte, literatura y protocolo cortesano. Los libros utilizados para enseñar a los niños nobles en la Edad Media eran muy diversos y dependían de su edad y también del nivel de educación. Estos se basaban en una mezcla de textos religiosos, clásicos, literarios e históricos que les permitían desarrollar su inteligencia, su moral y sus habilidades para la guerra y la administración. La educación del pueblo en la Edad Media era muy diferente a la de la nobleza. No existía ningún sistema educativo formal ni obligatorio para la mayoría de la formación. La educación del pueblo se basaba principalmente en el aprendizaje informal dentro de la familia y la comunidad. Los niños aprendían de sus padres y otros adultos para ver las habilidades necesarias para la vida diaria. Los niños aprendían a cultivar la tierra, a cuidar el ganado, a pescar y a realizar tareas domésticas. Los niños aprendían a trabajar como herreros, como carpinteros, tejedores, en talleres familiares o maestros artesanos. Se les enseñaban las bases de la fe cristiana, las oraciones básicas y la moral cristiana. En las ciudades y pueblos más grandes existían escuelas parroquiales, pero estas eran muy limitadas y no eran accesibles para todos. Esas escuelas ofrecían una educación básica en lectura, escritura y cálculo, principalmente para niños de familias acomodadas. La educación del pueblo en la Edad Media era muy limitada, era muy informal y orientada a las necesidades prácticas de la vida diaria. No existía una educación formal generalizada y el acceso a la educación era muy limitado para la mayoría de las poblaciones. La cultura de la época se basaba en la religión, la tradición y la preparación para la vida social. La educación de la nobleza era más completa y formal, mientras que la educación del pueblo era más práctica e informal. A pesar de sus limitaciones, la educación medieval desempeñó un papel importante en la preservación del conocimiento, la transmisión de valores y la formación de la sociedad. La Edad Media nos enseña la importancia de la educación como herramienta para el progreso y la transformación. En una época donde la información fluye constantemente, es más importante que nunca cultivar la curiosidad, el conocimiento y la reflexión. A través de la educación podemos comprender nuestro pasado y construir un futuro más brillante.